me confieso con Dios, no con un sacerdote. Es una de las frases que muchas veces escuchamos en muchas personas que no van de acuerdo con la confesión tal como se usa en la Iglesia Católica. Hermanos y hermanas, ya anteriormente estuvimos dialogando sobre esa confusión con la que muchas personas viven en torno al texto de Jeremías en el capítulo 17. Te invito, si todavía no has visto esa parte, de tener este video e ir a la primera parte y ver cómo se malinterpreta ese texto de Jeremías en el capítulo 17, cuando mucha gente interpreta mal la frase maldito el hombre que confía en otro hombre, y ya sin más la dejan ahí. Bueno, pues seguimos entonces hoy con esta parte. Vamos a ver, y dejábamos la pregunta sobre si es cierto que las escrituras dicen que solamente hay que confesarse con Dios sin la mediación de nadie humano, sin un sacerdote. Vamos a ver el Antiguo Testamento y voy a tomar 3 textos en el Antiguo Testamento y ya en una próxima entrega veremos el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia, la Escritura, en torno al tema de la confesión de los pecados. Primero, el texto del Levítico, el libro del Levítico, en el capítulo 5, versículos del 4 al 6. Presten atención, dice: si alguno, sin darse cuenta, jura a la ligera, para mal o para bien, como hace la gente, cuando se entere, se vuelve culpable y siente el peso de la culpa. El versículo 5 dice: el que por cualquiera de estas causas se vuelve culpable, en cualquier caso confesará su pecado. Cualquier caso debe confesar su pecado. El versículo 6 dice: y por el pecado cometido en penitencia ofrecerá al Señor una hembra de ganado menor, una oveja o una cabra, por su transgresión. El sacerdote realizará la expiación a favor de la persona por el pecado cometido y se le perdonará. Palabra de Dios. Está muy claro, ¿verdad? El texto, Levítico 5, del 4 al 6. Está muy claro. La persona que se sienta culpable, para uno confesarse, lo primero que hay que sentir el peso de la culpa, sentir el dolor, y entonces confesar el pecado y cumplir una penitencia. Todo el que se ha confesado sabe este orden. Y esto lo explica muy bien aquí. Pero hay una persona, o sea, quien perdona el pecado es Dios, eso lo sabemos, eso no hay discusión. Pero hay una persona que es el que ofrece la expiación a favor de la persona que ha cometido el pecado y recibe el perdón. ¿De quién? ¿Del sacerdote? No, lo recibe de Dios. Pues sin durar mucho vamos a pasar entonces a otro texto. Y es en el mismo número, en el mismo libro del Levítico, pero ahora en el capítulo 19, versículos del 20 al 22. Vamos a ver qué dice este. Dice: el que se acueste con una esclava comprometida a otro, pero que no ha sido rescatada ni puesta en libertad, tendrá que pagar indemnización, pero no serán castigados con la pena de la muerte, porque ella no es libre. ¿Cuál será el castigo entonces? Vamos a ver el castigo. Dice: el hombre ofrecerá al Señor a la entrada de la tienda del encuentro un carnero como víctima penitencial. Aquí está la penitencia, otra vez, la penitencia. El 22 dice: el sacerdote, con el carnero del sacrificio penitencial, realizará la expiación por él, por el pecado que cometió en presencia del Señor. Y finaliza diciendo: y se le perdonará el pecado cometido. Palabra de Dios. Es lo mismo.
aunque el pecador se siente, ¿verdad?, compungido por el pecado, se siente mal, siente el peso, pero necesita ir donde Dios. Y ese Dios entonces tiene un instrumento humano para realizar el sacrificio, la expiación, y así esa persona se va liberada del pecado. Pues ya hemos visto entonces qué sucede en este ambiente de la confesión en el Antiguo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, si queremos saber qué pasa con una persona que dice, no, yo no me confieso, yo no me confieso, yo no me confieso. ¿Qué pasa con el que confiesa sus pecados? ¿Y qué pasa con el que no confiesa sus pecados? Veamos el Salmo 32. Y recuerden que los salmos son oraciones. Y vamos a ver el Salmo de acuerdo a los textos que ya hemos visto en el libro del Levítico. Porque los salmos son oraciones entonces que van viviendo la palabra de Dios. Por eso en la misa, después que leemos la primera lectura, entonces oramos con el Salmo. Por tanto, los salmos lo vemos en conexión con las lecturas. Este salmo lo vamos a leer en conexión con la lectura del Levítico. Dice el Salmo 32, feliz el que está absuelto de su culpa, absuelto, de absolver, a quien le han enterrado su pecado. Feliz el hombre a quien el Señor no le imputa el delito y en cuya conciencia no hay engaño. ¿Cuál es esa conciencia que no tiene engaño? Ya el que es capaz de confesar el pecado. No hay engaño en una persona que ha cometido y haya hecho algo por más malo que sea. Si ya es capaz de hablarlo, de sacarlo, de confesarlo, ya no hay engaño. Ahora, mientras lo tenemos ahí guardado y guardado y guardado y guardado, entonces sí podemos ser engañosos, vamos a decir. Dice el versículo 3. Se consumían mis huesos cuando callaba, o sea, cuando no confesaba los pecados, cuando gemía sin parar, ahí por dentro solamente, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Se me acababa la savia con los calores, ¿verdad? Estivales. Día y noche pesaba. ¿Qué es lo que sucede con el que se confiesa? Que ya ese peso se le quita y ya hemos hablado de los testimonios que hay con respecto a esto. Pero el versículo 5 dice, te declaré mi pecado, o sea, decidí ya sacarlo. Declaré mi pecado, no te encubrí el delito. De mis delitos, Señor, tú me perdonaste mi culpa y mi pecado. Para que se dé ese perdón, yo tengo que sacarlo, tengo que hablarlo, tengo que confesarlo. Y entonces uno puede decir, sí, o como dice mucha gente, sí, pero hay que confesarlo a Dios. Si recuerdan el Levítico, lo que ya acabamos de leer es a Dios, pero hay un instrumento ahí que hace la expiación. Vamos a ver, ¿qué sucede entonces con el que no se confiesa? Ya vimos entonces con el que se confiesa. Fue perdonado, como mismo terminaba la lectura del Levítico, sacó el pecado y fue perdonado. El que se confiesa es perdonado. Ahora, el que no se confiesa, dice el Señor, no sean, versículo 9, dice aquí, Salmo 32 dice, no sean como los caballos o como los mulos irracionales, cuyo brío hay que domar con un freno, con una brida. Solo así puede uno acercarse. ¿Cuántos son los tormentos del malvado? Pero al que confía en el Señor, Él lo envuelve en su amor. El que confía en el Señor. No se puede uno ir a la confesión si no confía en el Señor. Si no confía en el Señor. Pues lo que está aquí en confusión en mucha gente, y repito la frase, hay muchos católicos muy confundidos y que no quieren confesarse, pues les invito a seguir reflexionando sobre esto porque es la doctrina de la iglesia. El que confía en el Señor, confía en el que el Señor deja instrumentos humanos. Luego cuando hablemos del sacerdocio en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo es ese sacerdocio, pero eso va a ser en una segunda entrega. Pues pedimos a Dios para que Él siempre nos dé luz. Los pecados hay que sacarlos fuera. Hay que sacarlos fuera. La gran lucha de Satanás es para que tú no saques el pecado afuera.
Porque cuando tú dices, me voy a confesar, ya le está rompiendo la medalla al dragón, está rompiendo la serpiente, está matando la serpiente por la cabeza. Pero mientras tú quieres quedarte con el pecado ahí escondido adentro de ti, que no lo quieres hablar, entonces esa serpiente se va volviendo un monstruo dentro de ti. No tengas miedo. Y si tiene algún temor de confesarte, eso está bien, que te dé vergüenza. Ay, Padre, que me da vergüenza confesarme. Sí, eso está bien. Y gracias a Dios que tiene vergüenza. Gracias a Dios que el pecado te da vergüenza. Pero que esa vergüenza no sea un miedo que te paralice, y menos una confusión. Pues el Señor te ayuda, el Señor te da la fuerza, el Señor también te da la luz, el entendimiento, para que no vivas entonces por ahí confundidos o confundiendo a otros o a los demás. Que Él te bendiga y te acompañe siempre. Deja tu comentario en este videito, dale like o activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, y suscríbete a este canal y pide también y envíalo a otros para que se suscriban, y así colaboras con este proyecto de evangelización y de formación. A este espacio le hemos llamado así: fórmate y vive la fe. Fórmate y vive la fe. Que Él te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.